Vamos. Después de saludar ahí, tome su asiento, saque su agenda, lápiz, para que pueda tomar algunos apuntes por ahí. Aprovechamos de mandar un saludo a todos los hermanos que están y nos van a ver desde la casa. Que Dios les bendiga mucho. Esperamos tenerles pronto por aquí también para que puedan disfrutar junto a nosotros no solamente de la palabra, sino también disfrutar del tiempo de comunión. Así que ese mensaje es para los hermanos que están allá, mientras los que están acá se terminan de saludar y todo eso. Así que un abrazo a todos nuestros hermanos que están en casa y que nos van a ver en diferido. Amén. Vamos a la palabra del Señor. El domingo pasado, ¿se acuerdan en qué libro estaba la palabra? No tenía ni idea. ¿Quién vino el domingo pasado? ¿Vino alguien? Por Dios. Señor. Estaba en el libro de Ageo. Muy bien, Isa. Libro de Ageo, capítulo 1. Libro de Ageo, capítulo 1. La palabra de hoy está en el mismo libro, pero en el capítulo 2. Así que vamos al libro de Ageo, al capítulo 2, del versículo 1 al 9. Ageo 2, del 1 al 9. Cuando lo encuentren me hacen una seña para poder leerlo y después de eso orar al Señor para que nos ministre por intermedio de la escritura. ¿Estamos listos? Ageo capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: he aquí, a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré la gloria de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos felices, agradecidos de poder estar aquí en tu casa. Señor, tú nos has bendecido en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Tú nos has bendecido también con la comunión que tenemos entre nosotros, cuando podemos vernos, cuando podemos abrazarnos junto al hermano y la hermana. Padre, en esta hora te pedimos con mucha humildad, Señor, que tú puedas ministrarnos esta mañana con tu palabra. Señor, nos acercamos a ti con la humildad que se necesita acercarse, Señor, con el hambre de niño, Señor, que anhela deseosamente la leche espiritual no adulterada. Señor, en esta hora háblanos, tú nos conoces en lo particular y en lo colectivo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, todo esto. Amén. 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 En la semana pasada nosotros estuvimos hablando un poco del capítulo 1 y como ya sabemos, a partir de lo que hablamos esa semana, es que en el año 586 a.C., producto del obstinado pecado del pueblo y del continuo rechazo de la voz de Dios hacia ellos por intermedio de los profetas, es que el Señor decide intervenir, decide castigar, decide disciplinar a su pueblo. Para poder llevar adelante esa disciplina, para poder llevar adelante ese castigo, el Señor utiliza a Nabucodonosor, el rey de una de las potencias militares
de la época, Babilonia, para poder arrasar con Jerusalén. Una vez que arrasa con Jerusalén, destruye el templo, que era el corazón de la vida religiosa judía, y también se lleva cautivo, se lleva deportado un gran número de judíos allá a Babilonia. Tenemos que hacer un punto ahí, porque no lo podemos pasar por alto. Hermanos, Dios nunca va a pasar por alto la desobediencia de su pueblo. Jamás. Dios nunca va a pasar por alto la desobediencia de su pueblo. Preguntémosle a Adán y preguntémosle a Eva si Dios pasó por alto la desobediencia de ellos. La respuesta es no. Preguntémosle a su amado pueblo Israel si Dios pasó por alto en algún momento la desobediencia de ellos y se tapó los ojos para no ver ese... Tranquilo, dejemos pasar esto. Nunca. Dios nunca va a dejar pasar por alto su desobediencia. Pero tenemos que hacer un punto de justicia también. Así como Dios no pasa por alto la desobediencia de su pueblo, tampoco pasa por alto la obediencia de él. Por lo tanto, cuando usted está viviendo en obediencia, cuando usted está viviendo en santidad, cuando usted está poniendo su vida para agradarlo a Él, es algo que Él no va a pasar por alto. Así como no pasa por alto la desobediencia, tampoco va a pasar por alto la obediencia. Cuando nosotros somos fieles a Él. Dios no pasa por alto la desobediencia de su pueblo, envía a la potencia militar de ese tiempo a Babilonia para castigarlos, se los llevan cautivos, destruyen el templo, arrasan con la ciudad y 70 años después de ese movimiento de piso producido por la desobediencia es que Dios cumple su promesa. Porque ese es otro punto también que hicimos la semana pasada y tenemos que recalcarlo. Dios cumple sus promesas. No hay ni una promesa que Dios vaya a pasar por alto. Y ese día Dios cumple su promesa, una promesa que había hecho 300 años antes, cuando por boca de Isaías, en Isaías 44, 28, él dice que ellos volverán a Jerusalén, reconstruirán la ciudad, que van a reconstruir el templo, y es tan exacta, es tan precisa la promesa, hecha con tanto tiempo atrás, que incluso en Isaías 44 aparece el nombre de la persona que los iba a enviar de vuelta para que reconstruyeran, y aparece el nombre de Ciro en esa profecía de 300 años antes. La palabra del Señor es fiel, sus promesas son verdaderas, y por más que pase el tiempo y veamos que de repente algunas no se cumplen, es el deber poder decirle al pueblo que las promesas del Señor se cumplen. Y ese día, 70 años después del movimiento de piso, Dios cumple su promesa, y es así como los israelitas regresaron del exilio a Israel, y tan pronto como llegaron a la tierra, comenzaron a reconstruir el templo. Comenzaron a trabajar con mucho ánimo, por eso se vinieron de allá. Decíamos también que algunos decidieron quedarse voluntariamente viviendo en tierras extranjeras, producto que se había sentado su corazón por allá. Pero muchos de ellos, cerca de 50.000, tomaron el desafío y con el corazón, con mucho fuego del Señor, vuelven a la tierra, comienzan a edificar, pero lamentablemente después de un año de trabajo, la obra tuvo que cesar por diversas razones. ¿Cuáles son esas razones? Vea el video del domingo pasado, ahí se nombran a lo menos 3 razones por la cual la obra es cesada al año siguiente de comenzar la reconstrucción. Cuando la reconstrucción cesa, ¿qué comienzan a hacer ellos? Ellos comienzan a volcarse todas sus energías, todas sus fuerzas en sus proyectos personales. Todas sus energías, todo su trabajo ahora está canalizado hacia sus propias metas, hacia sus propios proyectos, y el templo permaneció en ruinas durante cerca de 17 años. Es en ese contexto en donde el pueblo está involucrado en sus propios proyectos. Es en ese contexto en donde el templo del Señor está en ruinas todavía, en que el Señor envía a 2 profetas para hablarle al pueblo. Uno de ellos es el profeta Zacarías, y otro de los profetas que Dios envía para hablarle al pueblo es el profeta Ageo. ¿Ocupa estos profetas para qué? Los ocupa para movilizar al pueblo, para despertarles de su apatía espiritual. Los ocupa para sacarlos de ese estado en el que estaban sumergidos, de desánimos, de apatía. Y es así como en el capítulo 1 del libro de Ageo, como vimos la semana pasada, el Señor ocupa algo fundamental para generar este avivamiento en medio del pueblo. ¿Se acuerdan lo que es? La palabra.
7 veces en 15 versículos se nombra, vino palabra de Jehová por intermedio de, así dice el Señor, dijo el Señor. Es decir, Dios ocupa su palabra para generar avivamiento en medio de su pueblo. Los avivamientos no vienen por la música, no vienen por los estilos musicales, no vienen por planificaciones humanas. El avivamiento en la vida de un creyente, en una iglesia, viene por intermedio de la palabra del Señor. Y eso fue lo que hizo ese día, en el capítulo 1. Ese estado de apatía que se extendía por 17 años, ese estado de no estar ni ahí durante 17 años, de estar involucrado en mis propios proyectos, se termina cuando el Señor interviene, cuando el Espíritu Santo interviene en medio de sus vidas y sus corazones, por intermedio de la palabra, y comienzan nuevamente a reconstruir el templo. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, 17 años la obra estuvo detenida. En 23 días, por intermedio de la palabra, el Señor provocó ese sacudón. En 23 días, el Señor, por intermedio de esa palabra, de su palabra, provocó el despertar, provocó ese avivamiento en medio de los líderes y en medio del pueblo. Hermano, si estamos pasando un periodo de enfriamiento espiritual, si estamos pasando hoy día algún estado de apatía espiritual, de decaimiento espiritual, el Señor va a usar su palabra para que el fuego vuelva a arder en tu vida, para que se vuelva a encender. Si está pasando por alguna etapa de decaimiento espiritual, el Señor va a usar su palabra para generar cambios, para generar transformaciones en nuestras vidas. El Espíritu Santo usa la palabra del Señor para salvar a pecadores. El Espíritu Santo usa la palabra del Señor para restaurar vidas rotas, quebradas. El Espíritu Santo usa la palabra del Señor para santificar a los creyentes. Por lo tanto, si alguno de nosotros que está aquí hoy día o que nos escucha en la casa quiere que su vida sea transformada, el secreto es: tienes que dejar que el Espíritu Santo tome la palabra del Señor y esa palabra provoque cambios en tu vida. Si una persona se resiste a la obra del Espíritu Santo en su vida por intermedio de la palabra, esa persona va a salir igual del lugar donde esté. Tenemos que dejar que el Señor meta la mano en nuestro corazón, que su palabra genere transformación y genere cambio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, después de ese despertar que se generó en el capítulo 1, el pueblo enfrentó otro problema, y ese problema que enfrentó después de ese despertar está en el capítulo 2, en el que acabamos de leer. Después de ese mover hermoso, de ese despertar glorioso, el pueblo enfrentó un problema, y el problema era que muchos de los que estaban ese día en la edificación del templo eran personas de edad que habían visto antes de ser deportado el primer templo. Y ellos conocían la gloria, el esplendor, conocían la magnificencia del templo que construyó Salomón. Y cuando ahora están echando los cimientos, ellos se dan cuenta que esta edificación que se va a llevar adelante no es ni la sombra de lo que fue la anterior. Y eso provoca mucho dolor en su corazón, eso provoca mucho desánimo en sus mentes, porque ellos miran y se dan cuenta de que lo que fue no va a ser nunca más. ¿Dónde podemos encontrar parte de este relato? En Esdras capítulo 3, versículo 12 dice lo siguiente. Esdras 3, del versículo 10 en adelante dice: cuando los constructores terminaron los cimientos del templo, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas, descendientes de Asaf, hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente cántico al Señor y cantaron lo siguiente: Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. Sin embargo, y este es un conector adversativo, decir toda la alegría que está pasando acá, sin embargo, otra cosa está pasando. Muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de avanzada edad que habían visto el primer templo, lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a larga
distancia. Hermanos, en este pasaje de Esdras nosotros vemos el contraste. Por un lado, la gente más joven gritando de alegría, pero también por otro lado vemos a la gente más anciana que había visto el primer templo con un pesar tremendo en su corazón y considerando que esta edificación que se va a llevar adelante y que se está llevando adelante es insignificante hasta cierto punto, que no tiene el mismo peso, el mismo valor de la edificación anterior. Estos hombres necesitaban urgentemente que Dios interviniera nuevamente para fortalecer sus corazones desalentados, y eso es lo que Dios hace por intermedio del profeta Ageo en estos versículos que acabamos de leer. ¿Se entiende, no? Estas palabras están directamente apuntadas al corazón desalentado de esa parte del pueblo que está viendo con desilusión, que está viendo con desánimo cómo se está llevando adelante esto, la grandeza de lo que fue versus lo pequeño de lo que hay hoy día. Por lo tanto, hermanos, si tu corazón está desalentado hoy día, si tu corazón está desilusionado hoy día, si tu corazón está desanimado, si el estanque está rojo, está a punto el fuego de apagarse, Dios quiere hablar a nuestros corazones hoy día de la misma manera como alentó el corazón de esas personas en ese momento histórico en el tiempo del pueblo de Israel. Notemos el siguiente detalle. Oye, perdón. Está buena la cosa, lo traes con una agüita. Van a hacer chimpón. Versículo 1. Versículo 1. Miren los detalles de esto. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová. Mes séptimo, 21 días del mes. Revisando Levíticos capítulo 23, nosotros en Levíticos 23 vamos a encontrar todas las fiestas que se celebraban en el Antiguo Testamento. Y si podemos ubicar esas fiestas en el calendario judío, el calendario hebreo, nos vamos a dar cuenta que el mes que tiene más celebraciones religiosas es el mes séptimo. De las 7 celebraciones que están en Levíticos 23, excluyendo el día de reposo, de las 7 restantes, 3 de ellas se ejecutan, se llevan a cabo en el mes séptimo. ¿Cuáles son? En el día 1 del mes séptimo está la fiesta de las trompetas. En el día 10 del mes séptimo está la fiesta de la expiación, la fiesta del perdón. Del día 15 al día 22 del mes séptimo está la fiesta de los tabernáculos. Sin contar también entre medio todos los sábados que hay. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué ese dato resulta hasta cierto punto relevante? Porque nos ayuda a contextualizar el relato y a poder sacar mayor riqueza. Ahora, cuando nosotros vemos que en el mes séptimo se desarrollaban una mayor cantidad de actividades religiosas, eso quiere decir que la vida laboral se veía menguada. ¿Se entiende, no? Más festividades religiosas, menos días laborales para poder trabajar. Ahora, nosotros vemos en el versículo 15 del capítulo 1 que el día 24 del mes sexto Dios encendió los corazones de ellos y ellos nuevamente, después de 17 años de apatía, se reactivan. Y comienza este mover poderoso, hermoso, que hace que nuevamente vuelvan y se enfoquen ya no en sus intereses personales, sino en la reconstrucción del templo. El día 24 del mes sexto, eso está en el capítulo 1, versículo 15. Pero en el versículo 1 del capítulo 2 dice que en el mes séptimo, a los 21 días de ese mes séptimo, y si sacamos la cuenta aproximadamente hay 28 días. Es decir, de esos 28 días, descontando todas las festividades religiosas, casi el 50% fue de avance laboral, avance en la obra. Y el otro 50% del tiempo fue participar en festividades religiosas. ¿Por qué es importante eso? Porque miren, estos judíos estaban mirando su realidad. Estaban mirando por un lado que la obra no avanza, la obra va lento. Están mirando de que, por un lado, miramos con estos ojitos y decimos, la obra va lento. Llevamos tantos días y hemos podido avanzar tan poco que eso hasta cierto punto, mirar eso causaba desánimo un poco en el pueblo. Segundo, la segunda mirada que tiene que haber desanimado sus corazones es, no tenemos los recursos económicos suficientes para hacer de este templo algo tan glorioso y tan magnífico como el templo primero. Son dos miradas humanas que en alguna medida podrían afectar el corazón
de esa desilusión, de ese desencanto, de esa frustración, de que no vamos avanzando a la velocidad que a lo mejor quisiéramos avanzar. Eso es número uno. Lo segundo, tenemos que sumar también la nostalgia que había en el corazón de ellos cuando recordaban lo que había pasado en Primera de Reyes capítulo 8. ¿Qué había pasado en Primera de Reyes capítulo 8? En Primera de Reyes capítulo 8, Salomón terminó el primer templo y dice las Escrituras que cuando terminó el templo, juntó a los ancianos de Israel, juntó a los jefes de las 12 tribus y les pidió que trajeran el arca del pacto que estaba en la ciudad de David, en Sion. En ese pasaje, Primera de Reyes capítulo 8, se nombra todo este relato. Cuando traen el arca, cuando los sacerdotes y levitas la meten dentro del lugar santísimo. ¿Qué pasó ese día? Ese día el pueblo y Salomón habían hecho tantos sacrificios que el relato ahí en Primera de Reyes dice que los sacrificios fueron innumerables, incontables. No hubo cómo llevar registro de cuánto se hizo. Se hicieron muchos sacrificios ese día. La fiesta era grande. Y esta fiesta termina con la nube de la gloria del Señor cayendo sobre el templo, llenando el templo de la gloria del Señor, a tal punto que los sacerdotes no podían ministrar, dice el versículo 11 del capítulo 8 de Primera de Reyes, a causa de la nube de la gloria del Señor que había caído sobre ese lugar. Entonces, por un lado, tenemos que la realidad visible de ese momento, sumado a la nostalgia del pasado, teníamos los elementos y los combustibles necesarios para poder encender en el corazón de estos adultos este momento de desaliento en medio de sus vidas. Una mirada a la realidad con ojo humano y la nostalgia de lo que pasó y que tal vez nunca se va a poder volver a ocurrir. Hermano, cuidado con mirar el presente o mirar nuestra realidad hoy día con ojos humanos y no mirarlos con los ojos de la fe. Hay muchas situaciones que usted está viviendo hoy día, que yo estoy viviendo hoy día, y que si me pongo a mirarlos con estos ojos humanos, ¿sabe lo que va a pasar? Me voy a deprimir, me voy a desilusionar, me voy a desalentar, me voy a desanimar y voy a terminar sentado en el sillón de la plaza jugando ajedrez con los abuelitos. ¿Por qué? Por mirar mi situación ahora con ojo humano. El Señor nos invita a mirar nuestras situaciones del presente no con ojo humano, a mirarlo con ojo espiritual. Y esa es la invitación que va a hacer. Y lo vamos a ver más adelante, porque lo primero que hace el Señor para alentar a un desanimado es confrontarlo con su realidad. No es ocultarle la realidad, sino confrontarlo a su realidad y a partir de su realidad construir algo hermoso en la fe. Por lo tanto, lo que pasa aquí es que cuidado con mirar nuestro problema actual con los ojos naturales. ¿Por qué te pasan cuestiones? Porque si no te hubiese pasado esa cuestión, tú nunca hubieses llegado a una iglesia. ¿Por qué estamos viviendo situaciones complicadas? Porque si no vivimos situaciones complicadas, nunca nos postramos delante del Señor. Tenemos que mirar el problema, la situación con los ojos de la fe. Hay ocasiones en que estamos bien, que nunca nos acercaríamos al Señor porque aparentemente estamos bien. Por eso muchas veces Él tiene que arrinconarnos, tiene que llevarnos a un lugar en donde solamente la espada y la pared. Y es el lugar donde tenemos que rendirnos y decir, Señor, solo más yo no voy. Solo más yo no voy. No podemos mirar nuestra realidad con los ojos de la carne, sino que tenemos que mirar la realidad con los ojos de la fe. Cuidado con mirar la realidad solamente con los ojos naturales y no con los ojos de la fe. Y lo segundo, cuidado con la nostalgia de que el tiempo pasado fue el mejor. Hermano, el tiempo pasado no fue el mejor, el tiempo pasado, el tiempo presente de tu cristianismo es mejor. Hay tantas cosas que tú vas a vivir hoy día, producto de vivir, de agradar, de servir al Señor. Hay tantas cosas, obras que Dios tiene preparadas de antemano para que andemos en ellas, que vienen hermosos tiempos para ti, pero en Cristo. Hermosos tiempos en el Señor. Tiempos gloriosos. Cuando miramos con ojos naturales y cuando pensamos que el pasado es lo mejor que nos ocurrió, son los combustibles justos para que el desánimo se apodere de nuestros corazones y terminemos desalentados como ellos estaban ese día, llorando, gritando, porque ellos entendían que el templo de ahora no tenía ni la sombra de lo que fue el anterior. Hermanos,
¿Qué es lo que hace el Señor ante el desaliento de su pueblo? Lo primero que hace el Señor ante el desaliento de su pueblo aquí en Ageo es, en el versículo 1, dice que es traer su palabra. Qué glorioso, se repite lo de la semana pasada. Es tremendo, mi hermano. Lo primero que el Señor hizo ante un corazón desanimado, desalentado, es traer la palabra de Él por intermedio del profeta Ageo. Mira, hermano, lo fundamental, mira lo importante, mira lo imprescindible de la palabra del Señor en nuestras vidas. Esa misma palabra que usó el Espíritu Santo para convencernos de pecado al inicio de nuestra vida cristiana, es la misma palabra que usa el Espíritu Santo para sacudirnos muchas veces cuando estamos en estado de enfriamiento, como en el capítulo 1, y es la misma palabra que utiliza el Espíritu Santo para sacarnos de estado de desaliento, como en el capítulo 2, cuando en algún momento de nuestro proceso en el Señor nos encontramos desalentados. No sé si eso ¿qué te causa a ti? Pero es glorioso. La palabra del Señor trabajando en el corazón del ser humano. Tremendo. Dios usa la palabra para fortalecernos. Dios usa la palabra para alentarnos. Dios usa la palabra para animarnos. ¿Qué pasa cuando no hay palabra en mi vida entonces? ¿Qué pasa cuando no estoy en el lugar donde se predica la palabra? ¿Qué pasa cuando no estoy en el lugar donde se enseña la palabra, donde se estudia la palabra? ¿Saben lo que pasa? Comenzamos a enfriarnos, comenzamos a mirar con nuestros ojos naturales, comenzamos a dejar que el viejo hombre comience a aflorar, comenzamos a decaer en nuestra vida espiritual, comenzamos a hacer nuestra voluntad, comenzamos a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque no hay palabra en nuestra vida. No hay palabra en nuestra vida. El salmista decía, prefiero la palabra de tu boca que miles de piezas de oro y de plata. El mismo salmista decía, me alegro en tu palabra, me alegro más que aquel que se encuentra un tesoro grande. Me alegro más que ese. Decía el salmista, me alegro y amo tus mandamientos. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida devocional? ¿Cómo está nuestra vida de lectura? ¿Solo comemos los domingos cuando venimos a la iglesia? ¿Y si no vengo a la iglesia no como? Hermano, ¿cómo está nuestra vida devocional? La fortaleza de nuestra vida, la fortaleza de tu vida, hermano, no está en nuestra billetera, no está en nuestras fuerzas de juventud, no está en nuestros títulos académicos, no está en nuestra sabiduría. La fortaleza de nuestras vidas está en las Escrituras, está en la palabra. Hermanos, uno no despierta todos los días queriendo leer la Biblia, queriendo orar. Es una lucha cuando tenemos que orar, es una lucha cuando tenemos que leer, es una lucha cuando tenemos que ir al culto, a la reunión, es una lucha cuando tenemos que tener intimidad con el Señor. Es una lucha tremenda y descarnada, ante la cual muchas veces sucumbimos. Por eso, hermano, si a ti te cuesta leer, te cuesta orar, te cuesta desarrollar algunas disciplinas cristianas que van a fortalecer tu corazón y fortalecer tu alma, tienes que ordenar tu agenda de modo que puedas estar en el lugar donde eso se hace. Si me cuesta orar solo, voy donde oran porque por lo menos me meto ahí, tengo que orar, obligado, pero tengo que orar. Aunque las cosas no se hacen obligados. Pero si yo veo que me cuesta a mí, solito en la casa, con todas las horas que Dios me dio, y yo no lo hago, o me muero, o salgo adelante. Y en ese yo prefiero, en mi desesperación, decir, Señor, prefiero ir, y sentarme en el discipulado ahí. Porque algo, una semilla va a caer en mi corazón, prefiero ir. Esas oraciones, por último, alguien me va a ungir ahí, algo voy a recibir. Voy a la reunión aunque no quiera porque voy a recibir palabras. Lo peor es quedarme. Si a mí me cuesta, por eso hay instancias en la iglesia para que usted pueda estar y para que pueda ser fortalecido y nutrido. Si te cuesta leer solo las Escrituras, por último, sometamos la carne para que los jueves, domingos, estemos aquí donde se comparte la palabra
y donde hay comunión también con los hermanos. ¿Amén? Amén. Festival de codazo yo veo, salir con una costilla, amén. Lo segundo, lo primero que Dios hace cuando encuentra un corazón desalentado es llevar su palabra, porque la palabra es la que alienta, la palabra es la que fortalece. No son las buenas intenciones, ni llevémoslo acá, hagámosle terapia, no, es la palabra que usa el Espíritu Santo para fortalecer el corazón del creyente. Lo segundo que hace el Señor ahí con estos corazones desalentados es confrontarlos con su realidad. Confrontarlos con su realidad. Escapar de la realidad no es la solución para el desaliento. Evadir la realidad no es la solución para el desaliento. La fe, como dice el pastor Eduardo, no niega la realidad. La fe no niega la realidad, pero sí nos permite ver a Dios obrando en esa realidad complicada. La fe no niega la realidad, pero sí nos permite ver a Dios ayudándonos a pasar por encima de esa realidad. Miren lo que dice el versículo 2 y el versículo 3 parafraseado. El Señor le está diciendo a Ageo, ven, dile a Zorobabel, dile a Josué y dile a todo el pueblo, pregúntale esto. Versículo 2 y 3 del capítulo que acabamos de leer. ¿Cuántos de los que están acá, pregúntale, que levanten la mano, cuántos de los que están acá vieron el esplendor del templo primero? Y se empiezan a levantar manos ahí. Y le pregunta, ¿y era glorioso, no? Tremendo, tienen que haber dicho. La gloria de ese templo era tremenda. Y la pregunta, ¿cómo ven el de ahora? ¿No les parece insignificante este templo comparado con el otro? Lo que está haciendo el Señor por intermedio de esas preguntas retóricas es que está confrontando al pueblo con su realidad. Eso es lo que ellos ven, con sus ojos. Eso es lo que ellos ven. Pero el Señor detrás de esas preguntas los quiere llevar a otro plano. Y el plano es que puedan mirar la realidad con los ojos de la fe. Por eso, en el versículo 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, no es el tamaño lo importante, no es los materiales con los que se está construyendo lo importante es la grandeza del ser que habita dentro. Y ese soy yo soy el grande. No es el tamaño ni son los materiales, es quien habita dentro de ese templo. Y yo voy a poner mi gloria ahí. No se desalienten por dos razones. La primera es que el avance de la obra no depende de nuestros recursos o de nuestras capacidades. Después de confrontarlos con su realidad, los alienta. La obra no depende de nuestros recursos, de sus recursos o de nuestras capacidades. El avance de la obra depende de Él, depende de su presencia. Versículos 4 y 5 dice lo siguiente. Ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. El avance de la obra no depende de nuestros recursos o de nuestras capacidades. El avance de la obra del Señor depende de su presencia. En otras palabras, les está diciendo en el versículo 4 y 5, ustedes hagan lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes? Esfuércense. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Trabajen. ¿Qué tienen que hacer ustedes? No teman, porque del resto me encargo yo. Ustedes esfuércense, trabajen, no teman, el resto lo hago yo. En Marcos capítulo 4 hay una parte que es excelente cuando logramos comprenderla, porque disminuye nuestros niveles de ansiedad, porque nos permite descansar y nos focaliza en la pega que nosotros tenemos que hacer, sin meternos en pegas que no nos corresponde hacer, porque hay pegas que solamente le corresponde hacer al Señor y ahí no podemos meter la mano nosotros. Pero hay pegas que sí nos corresponde hacer nosotros y no va a bajar un ángel del cielo a hacerlas, sino que tenemos que hacerlas nosotros.
Y en Marcos capítulo 4 dice lo siguiente, en el versículo 26. Jesús también les dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce la semilla en la tierra, día y noche, sea que él esté dormido o despierto. La semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce la cosecha por sí sola. Primero aparece una hoja, luego una espiga, luego finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Hermanos, el sembrador interviene en dos etapas de este proceso. Interviene en el primero, tirando la semilla. E interviene en el final, tomando la hoz y en el proceso de cosecha. ¿Qué pasa entre medio? ¿Quién hace la obra entre medio? El Señor hace la obra entre medio. El Señor es el que hace la obra entre medio. Ahí nosotros no tenemos que meternos. Nuestra pega es sembrar. Nuestra pega es al final cosechar. Pero en el proceso Dios es el que hace la obra. Isaías 55:11 dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. El Señor hace su obra. Por eso el primer consejo para este pueblo desalentado es: el avance de la obra no depende de los recursos que ustedes tengan, muchachos. No depende de las capacidades que ustedes tengan. El avance de la obra depende de mí. Preocúpense solamente de esforzarse, preocúpense de trabajar y preocúpense de no temer, porque del resto me voy a encargar yo. Y de esa manera el Señor termina alentando el corazón de esta gente desalentada en el libro de Ageo. El problema es que justamente la gente en el libro de Ageo, el problema que tenían es que al mirar con sus ojos humanos, comenzaron a hacer más grande el problema, y por ende, cuando hacemos más grande el problema, terminamos minimizando a Dios. Y eso mismo que le ocurrió a ellos ahí nos termina ocurriendo a nosotros muchas veces. Cuando pasamos una dificultad tan grande, decimos nosotros, que terminamos dándole la gloria a la dificultad, terminamos dándole alabanza a la dificultad y terminamos minimizando el poder de Dios. ¿Cuándo debiera ser al contrario? Tengo una dificultad, pero en medio de esa dificultad yo no voy a exaltar el problema, no voy a exaltar la limitación, voy a exaltar a mi Dios que está por encima de ese problema, que está por encima de esa limitación, y no hacer lo que ellos hicieron, en lo que nosotros caemos muchas veces también. Terminamos dándole gloria a nuestros problemas y minimizando el poder de Dios que puede obrar a favor de nosotros. El Señor le dijo a su pueblo en los versículos 4 y 5, esfuércense, trabajen, no teman, porque yo estoy con ustedes. Hermanos, esas mismas palabras, esfuércense, trabajen, no teman, son las mismas palabras que le dijo David a Salomón antes de morir. Las mismas, escúchalas. Primera de Crónicas 28:10 dice, Jehová te eligió para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y trabaja. Versículo 10 de Primera de Crónicas 28. Y el versículo 20 de Primera de Crónicas 28. Anímate, esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Si tú juntas el versículo 10 y el versículo 28, lo mismo. Esfuérzate, trabaja, no temas, yo estoy contigo. Lo mismo que le está diciendo al pueblo desalentado de Ageo, fue lo que le dijo David a Salomón antes de morir. Y son las mismas palabras que el Señor le dice a Josué en el capítulo 1 del libro de Josué, cuando tú lo puedas ver, lo parafraseo, esfuérzate, porque tú vas a repartir a este pueblo la tierra que les prometí. Tranquilo, no temas, voy a estar contigo de la misma forma como estuve con Moisés. Esfuérzate, trabaja, no temas, yo estoy contigo. Esfuérzate, trabaja, no temas, yo estoy contigo. Las mismas palabras se repiten y son las mismas palabras que el Señor nos dice a nosotros hoy. Esfuércense, sean valientes, tengan ánimo, confíen en mí como su única fuente de fortaleza. Eso significa esforzarse.
Confíen en mí como su única fuente de fortaleza. Trabajen, hagan la obra que les encomendé, hagan discípulos, prediquen, pongan sus dones al servicio del cuerpo de Cristo. Trabajen, no teman, porque yo voy a estar con ustedes en cada etapa del proceso. No tengan miedo, no se acobarden, no se intimiden. Lo que venga, no teman a eso. Yo voy a estar con ustedes. En otras palabras, no se queden sentados esperando tiempos mejores. Hagan lo que tienen que hacer con los recursos que tienen a mano. Moisés, antes de ir a Faraón, le dice: Señor, me van a preguntar, ¿quién me mandó? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Y usted conoce la parte del relato que viene. Cuando alimenta en Marcos 6 a los 5.000, ¿cuántos panes y cuántos peces tienen? 5 panes y 2 peces. Hermano, con lo que tenemos a mano, esforcémonos, trabajemos, tengamos ánimo, no temamos, porque Dios está con nosotros. No se desalienten, es la primera razón que da para animar el corazón de este pueblo que está decaído. Le dice: el avance de mi obra no depende de ustedes, no depende de sus recursos, no depende de su fuerza, no depende de sus capacidades. El avance de mi obra depende exclusivamente de mi presencia. Ustedes esfuércense, trabajen, no tengan miedo. Yo voy con ustedes adelante. Dime si eso no fortalece un corazón desanimado. El saber de que Dios va a ir con nosotros. El saber de que nuestra realidad no es tan terrible como la ven nuestros ojos, sino que la realidad tiene algo detrás que va a hacer que nos acerquemos a Él con más fuerza. La segunda razón por la cual no deben desalentarse es la siguiente: porque lo que hacemos por Él, sirviendo a su pueblo, es mucho más grande de lo que nuestros ojos pueden ver o nuestra mente imaginar. Lo que nosotros hacemos para Él, sirviendo a su pueblo, es mucho más grande de lo que nuestros ojos pueden ver o nuestra mente imaginar. Ellos están viendo un templo insignificante, pero lo que hacemos para Él, sirviendo a su pueblo, es mucho más grande de lo que nuestros ojos puedan ver. Es mucho más grande. Este templo es mucho más grande de lo que nosotros podemos dimensionar. ¿Saben por qué es mucho más grande? No son solamente palos y clavos puestos. Es porque en este lugar, incluso después que ninguno de nosotros esté y que todos estemos en la presencia del Señor, va a ser un lugar que va a seguir salvando, en el lugar donde se van a salvar personas, donde se van a restaurar vidas, donde van a llegar personas heridas y van a encontrar sanidad en el Señor. Es decir, no miren con sus ojos, porque esto es más grande de lo que ustedes imaginan. Si ustedes piensan que este es un templo de 8x17 y eso ven sus ojos, ¿qué mal por ustedes? Esto es mucho más de lo que ustedes pueden ver. Este es un lugar en donde yo derramo mi presencia. Aquí se van a salvar niños, se van a restaurar matrimonios. Aquí van a llegar inconversos y me van a conocer. Aquí el cuerpo de Cristo va a ser edificado, van a ser fortalecidas las vidas. Es mucho más de lo que ustedes hacen. Tienen que tener una mirada más amplia. Una mirada mucho más amplia. Estos israelitas veían el templo que se estaba construyendo como una obra insignificante. Pero Dios promete tomar ese trabajo y llenarlo de su gloria. De manera que el resultado de ese trabajo sea mucho más grande de lo que ellos podían imaginar. Y ahí es donde les tira el versículo 9, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Se acuerdan, hermanos, de lo que estuvimos viendo en el discipulado el día jueves pasado? Marcos 9:42. Tiene que ver con esto también. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y le arrojase al mar. Y nosotros reflexionábamos ese día que qué duro, qué severo y qué categórico es Dios cuando se trata de que alguien toque a sus hijos. Porque estos pequeñitos, como decíamos ahí, no tienen que ver con los recién convertidos. Estos pequeñitos tienen que ver con todas aquellas personas que han puesto su confianza en Él, su seguridad en Él, de la misma manera como la pone un niño en los brazos de su padre. Por lo tanto, esos pequeñitos no tienen que ver con gente de corta edad, ni con recién llegados al Evangelio.
Tiene que ver con todas esas personas como nosotros que hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra seguridad y nuestra fe en los brazos de Él, de la misma manera como la pone un niño en los brazos de su padre. Y el Señor es categórico diciendo: cualquiera que toque o haga tropezar, o sea, ponga escombro para que mis pequeñitos no se desarrollen y no crezcan. Terrible. Pero por contrapartida, mira, si Dios es severo en sancionar a aquellos que ponen tropiezo en la vida de sus pequeñitos, mira por contrapartida cómo es Dios con aquellos que sirven a sus hijos. ¿Cómo es Dios con aquellos que ministran a sus hijos? ¿Cómo es Dios con aquellos que se ocupan del crecimiento espiritual de los suyos? Si es severo en sancionar a aquellos que les ponen tropiezo, mira cómo es con aquellos que sirven a los suyos. Aquellos que ministran a los suyos. Mira, en Mateo 25 leíamos ese día, Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha, las cabras a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas juntas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te dimos alimento? ¿En qué momento te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O en qué momento te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O en qué momento te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O en qué momento te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? El Rey les dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante, y la Reina Valera dice mis pequeñitos, al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Me lo hicieron a mí. Qué glorioso es poder servir al cuerpo de Cristo. Qué tremendo, qué gloria hay cuando tú puedes levantar los brazos del que está cansado, cuando puedes prestarle el oído al que está afligido. Qué tremendo es cuando tú puedes participar en la fortalecimiento, consolidación de un hermano, de una hermana. Qué glorioso es, hermano, cuando llegan algunos de ustedes los sábados y limpian este lugar para que al otro día los hermanos que vengan encuentren todo limpio y ordenado. Qué glorioso es cuando alguno de ustedes va, limpia el baño, cambia el confort para que otro pueda estar ahí y no tener dónde está el confort. Qué glorioso es cuando tú puedes lavar una taza para que el hermano se sirva el té en esa taza. Qué glorioso es cuando tú le puedes preparar un té, un café al hermano, cuando tú lo puedes cubrir en medio de su necesidad. Qué tremendo es poder servir a los hijos del Señor. Tremendo. Lo que hacemos en Él sirviendo a su pueblo es mucho más grande de lo que nuestros ojos pueden ver. Ellos se desanimaban por la construcción chica, por la construcción no tan rimbombante como la anterior. Pero el Señor anima sus corazones diciéndoles que Él va a poner su presencia ahí. Y que todo el trabajo que ellos están haciendo, por insignificante que parezca, va a ser lleno de su gloria y Él lo va a prosperar. Hermanos, si tu corazón está desanimado hoy día, deja que el Señor te fortalezca, deja que el Señor, que el Espíritu Santo tome su palabra y ministre tu corazón y ministre tu vida. No te rindas, no te resistas. Ríndete delante del Señor, deja que Él haga los cambios que tiene que hacer. No te puedes ir de este lugar igual como llegaste, cargando la misma mochila de dificultad. El Señor habló a tu corazón y hoy día te toca a ti reaccionar en fe y dejar que la palabra toque tu vida, que el Espíritu Santo use esta palabra y transforme tu corazón. No hay que resistirse. Tenemos, hermanos, que comenzar a mirar con los ojos de la fe.
Tenemos que comenzar a ver lo trascendente que hay detrás del servicio y del servir a los hermanos y servir en la obra. El Señor alentó a ese pueblo que estaba pasando ese tiempo de desaliento, y para eso utiliza la palabra, y para eso utiliza las circunstancias que están viviendo, para enseñarles a mirar de manera diferente. Póngase de pie, por favor, mi hermano, mi hermana.